buenas noches para todos los amigos, para todos los familiares, para todos los hermanos, para todas las personas que nos visitan a través de nuestras plataformas de la Iglesia Cristo es mi bendición. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del Faro. El programa de los días martes donde nos reunimos de una manera virtual para poder llegar hasta sus hogares con el único propósito, con el único objetivo de poder llevar diferentes temas que son de mucha actualidad, que son muy mediáticos, en algunos casos proféticos, en algunos casos informativos, en algunos casos doctrinales, pero que a la larga siempre nos dejan una enseñanza, nos muestran específicamente en diferentes aspectos de lo que inclusive sucede en diferentes partes del mundo día por día. Tratamos de, a través de este programa, poder presentar cada una de estas situaciones, cada uno de las circunstancias que se dan, darles una explicación, pero eso sí, hago la salvedad siempre a través de las Sagradas Escrituras, es decir, de la Biblia. Nunca apoyado solamente en nuestra opinión, eh, que podría ser en algunos casos hasta subjetiva, por qué no decirlo, pero cuando lo hacemos a través de la escritura, siempre lo que hacemos es tratar de presentar lo que Dios dice a través de ella con respecto, reitero, a cada una de las situaciones que se presentan día por día en nuestro mundo, en lo que hoy vivimos. Y es así como llegamos a un tercer programa de este ciclo de enseñanzas que hemos venido dando durante estos últimos martes y que tiene que ver con lo que en este momento está en pleno auge a manera de celebración en diferentes partes del mundo. Lógicamente, los que son seguidores del cristianismo, eh, hoy por hoy se celebra lo que es conocido como la temporada navideña o la época de la Navidad. Y nosotros a través de estos programas lo que hemos querido es poder presentarles a ustedes qué tanto hay de cada una de estas cosas que se hacen a manera, reitero, de celebración, qué tanto es de bíblico, qué tanto es del agrado de Dios este tipo de festividades, eh, qué hay de esto, digamos, registrado en la Biblia. ¿Realmente esto le agradará a Dios? ¿Realmente esto vendrá de la idea de Dios? ¿Realmente esto será dado directamente por Dios? ¿O más bien será un pretexto que utiliza el hombre para poderse eh, desordenar en muchos aspectos y atribuir simplemente a que son efectos de estas celebraciones que, como lo digo, se presentan todos los años por esta misma época? Así de que hemos venido hablando de diferentes cosas que en esta temporada aparecen y aparecen con un gran auge. Las hemos tratado de explicar y hoy no será la excepción. Hay algunos temitas que se nos han quedado por ahí sueltos y trataremos en esta noche de poder eh, entrar en ellos y poderlos compartir con ustedes. Vuelvo y reitero, a la luz de la escritura. Así de que prepárense porque seguramente tendremos una noche de muchas cosas interesantes para analizar y simplemente dispóngase usted, oídos y corazón dispuesto para recibir lo que son estas enseñanzas de esta noche. Pero como siempre, permítame saludo antes que nada a mis hermanos panelistas, quienes, como siempre, están ahí apoyándonos y dándonos sus opiniones, sus conceptos y también, lógicamente, su investigación sobre cada uno de estos temas. Y arranco, como siempre, con usted, copastor, dándole la bienvenida y deseando en esta noche que tengamos un tiempo de bendición para todos nosotros. Así que bienvenido a un nuevo capítulo del Faro, copastor. Dios le bendiga, pastor. Muchas gracias a usted. Igualmente a nuestro hermano Exxon, Dios le bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Y a ustedes, a cada uno que nos siguen a través de las redes sociales, muchas gracias por acompañarnos. Que estas enseñanzas que le lleguen al corazón a usted y también las atesore
porque muchas veces nos vemos confundidos, ¿no? Sobre todo por las cosas que pasan en el mundo. Somos guiados a través de las tradiciones, cerramos los ojos, ¿no? A lo que nos rodea. Y la palabra es muy sabia cuando nos dice por allí, escudriñen las escrituras, porque en ellas, dice, os parece que está el reino de los cielos. Y hay que tener uno en cuenta eso. No está diciendo la palabra misma, o Jesús, que es el que está diciendo estas palabras, no dice ni que en el pastor, ni que en el obispo, ni que en el rabino, y mucho menos en el papa, en ninguno. Dice la verdad, la salvación está es en la palabra del Señor. Y qué triste que la gente lo último que vaya a buscar a investigar sea la palabra de Dios. Cuando uno habla con las personas a través de las tradiciones navideñas que se están realizando, muchos no saben ni siquiera por qué se realizan, ni por qué se hacen. Cuando uno les pregunta acerca de Santa Claus, acerca de el mismo nacimiento de Jesús, la fecha, ¿no? De todos estos hechos, los villancicos, el árbol de Navidad, todos los regalos, por qué unas situaciones se dan. Le preguntan a la gente y la gente ni siquiera sabe contestar, dice simplemente no, pues es que es la tradición. Entonces uno se da cuenta qué ignorancia hay, ¿no? Dentro de la palabra de Dios. Nosotros lo que buscamos es eso, ¿no? Tratar de mostrar a través de la palabra del Señor qué nos enseña Él. No buscamos sembrar enemistad, sembrar hierba mala dentro de los corazones o hacer de esto una polémica. Lo único que nosotros tratamos es demostrar a la luz de la palabra de Dios lo que dice el Señor. Ya es conciencia de cada uno si lo hace o no lo hace. Si usted no lo hace, tranquilo, no vamos a ser enemigos ni vamos a disgustar, estamos aquí para respetarnos. El Señor mismo nos dijo, no, hay dos caminos, ustedes eligen el cual deciden. Entonces, si el Señor nos da ejemplo de que nosotros tenemos un libre albedrío, pues igualmente nosotros lo hacemos. Pero sí el consejo que le podemos dar a todas las personas es que aceptemos las cosas como Dios las dice. Mire que una de las grandes cosas con que el Señor castigó al hombre desde el primer momento allá en el Edén, Adán y Eva, fue el desobedecerle la palabra de que Él dijo. Él dice, no hagan esto, inmediatamente no lo hicieron y eso fue suficiente para caer bajo y estar separados del Señor. Hoy en día les decimos lo mismo. Usted no necesita cometer un gran pecado, usted no necesita, si es que podemos catalogar los pecados, no en una dimensión. Lo único que necesita es desobedecer a Dios. Cuando usted desobedece a Dios, simplemente lo que está haciendo es apartándose de Dios. Entonces, estos programas los hacemos es para que ustedes entren en esa conciencia, en esa reflexión y se den cuenta. Nosotros, como le digo, no es que nosotros los odiemos, tratemos de polemizar o nos volvamos enemigos, no. Los amamos tanto que anhelamos que ustedes también tengan un pedazo del reino de los cielos, un lugar que el Señor dijo que iba a prepararnos para todos. Bienvenidos y ya comenzaremos con esta última parte acerca de los hechos de la Navidad. Siga, pastor. Definitivamente, mire, hay una situación inclusive que es muy recurrente dentro de la Biblia y particularmente con el pueblo de Israel. Antes de darle paso al hermano Exxon, que quiero simplemente comentar para que lo tengamos solamente como referencia. Recuerde que cuando el pueblo de Israel es constituido como pueblo después de que salen de Egipto, sencillamente a ellos les pareció que era bueno celebrar a un Dios. Después de que Moisés se va al monte donde el Señor le tenía preparado la entrega de las 10 tablas de la ley y donde iba a tener un encuentro directamente con Moisés, al pueblo de Israel le pareció que simplemente era necesario y era importante adorar a un Dios. Y entonces se les ocurrió que iban a caracterizar a ese Dios, porque incluso ellos sostuvieron que ese era el Dios que los había sacado allá de la esclavitud de Egipto. Y se les ocurrió hacer una vaca. ¿Por qué? No sé, pero simplemente les pareció, vamos a hacer esta vaca y esto es lo que nos representa a Dios. Y estoy seguro de que ellos pensaron que eso era la manchera, que eso era genial, tener un Dios a quien adorar y que seguramente que ese representaba al Dios, reitero, que los había sacado de Egipto, de la esclavitud.
Y lo que ustedes saben, algunos y otros tal vez no, los que no conocen del tema, pero déjenme comentarles, es que esto generó un enojo terrible de parte de Dios contra el pueblo de Israel. En ocasiones nosotros pensamos que, pero ¿qué puede tener de malo que tengamos un muñequito que represente a Dios? Ya de pronto no una vaca, de pronto no un toro, pero cualquier muñequito, vamos a colocar, este representa a Dios. A ver, si Dios se enojó en ese entonces con Israel, ¿usted cree que ha dejado o ha cambiado de opinión al día de hoy? Solamente para que lo piense. Hermano Exxon, bienvenido a un nuevo capítulo del Faro. ¿Cómo le va, pastor, copastor, hermanos en la fe, amigos, enemigos extraterrestres, ovnis y demás? A todos los saludamos desde aquí su casa. Cristo es mi bendición. O como bien menciona Jairo, con la breve intención, no de que usted y yo nos enemistemos. De hecho, usted y yo tenemos el mismo enemigo. Y nuestra preocupación siempre ha sido hacer exactamente lo que hizo Jesucristo con cada uno de nosotros en algún momento cuando decidimos abrirle no solamente el corazón, sino también la mente para que Él simplemente empezara a ese proceso de desintoxicación, de limpieza espiritual por la cantidad de mentira fomentada, hablando de fiestas, de tradiciones que realmente no tienen mucho o tal vez hasta nada que ver con las cosas de Dios, aunque obviamente el enemigo necesita utilizar tanto el nombre de Dios, tanto el nombre como de Jesús, tanto el nombre de María, tanto el nombre de José, el que él necesite. Simplemente él le ve la necesidad de inyectar el veneno, lo que contamina realmente la integridad y la verdad de Dios. Y a través de estos programas, bien menciona usted, pastor, pues nosotros tenemos esa responsabilidad, pues porque sería muy egoísta de parte de nosotros, de la iglesia de Jesucristo, de, bueno, entonces que el cielo solamente para el pastor Miguel, para el copastor Jairo, para el hermano Edson, para la hermana tal, para el... No, 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 o sea, uno siente esa carga y esa responsabilidad que ojalá nunca el Señor nos encuentre con un espíritu de cobardía por simplemente no haber predicado la verdad. Pastor, queda unos temitas por ahí pendientes. Tenemos la disposición, tenemos el estudio, tenemos imágenes con la ayuda del copastor. Arranquemos, por favor, en esta noche de El Paro. Bueno, quiero presentar excusas por el retraso que tuvimos del inicio de esta transmisión. Empezamos 10 minutos después de lo que normalmente solemos estar iniciando el programa. La verdad, tuvimos un pequeñito problema técnico y por esa razón no pudimos arrancar a la hora que es la que normalmente empieza este programa. Esto lo comento para que, digamos, nuestra intención siempre es estar muy puntuales comenzando nuestros servicios, pero como lo hemos advertido en algunos momentos, cuando dependemos de algunos aspectos como el Internet, como los computadores, como las conexiones, eh, pueden suceder situaciones como estas. Pero reitero, pido disculpas a mis hermanos, a las personas, amigos que nos siguen. Eh, eh, Queremos de verdad de que en lo posible no sucedan estas cosas, pero siempre es bueno comentar lo que en algún momento puede suceder y que puede causar lo que ha ocurrido en el caso de hoy, es el retraso del inicio de nuestro programa. Bien, vamos a ir a la escritura y para ello los voy a invitar de que estén abriéndolas en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 10 al 12. Efesios 5 10 al 12. Y quiero, si es posible, que tengamos la traducción lenguaje actual, la TLA. Esta versión la utilizo en varios de los mensajes, inclusive que yo comparto, sencillamente porque es que el lenguaje que se utiliza es un lenguaje probablemente más fácil de entender por la mayoría de personas y por lo menos en este pasaje en específico
Me encanta la forma, el lenguaje que utiliza para que todos nosotros podamos entender el contexto de lo que se está diciendo acá. Efesios, reitero, capítulo 5, verso 10 al 12. Mire lo que dice la escritura. Dice, traten de hacer lo que le agrada a Dios. Verso 10. Verso 11 dice, no se hagan cómplices de los que no conocen a Dios, sino al contrario, háganles ver su error, pues sus hechos no aprovechan para nada. Quiero que tengan muy en cuenta lo que está diciendo. La verdad es que da vergüenza hablar de lo que ellos hacen a escondidas. Lo voy a volver a leer para que de pronto lo tengamos fresquito. Traten, óigame bien, traten de hacer lo que le agrada a Dios. No se hagan cómplices de los que no conocen a Dios, sino al contrario, háganles ver su error, pues sus hechos no aprovechan de nada. La verdad es que da vergüenza hablar de lo que ellos hacen a escondidas. Quise empezar con este pasaje porque me parece que es en unos cortos versículos una radiografía enorme de varias de las cosas que normalmente en ocasiones nosotros como creyentes o como iglesia secundamos de personas que definitivamente no tienen ningún tipo de conocimiento de las escrituras. Bien lo dijo el copastor al inicio de este programa, que hay muchas de las personas que, por ejemplo, que celebran esta temporada navideña a su manera, pero que no conocen absolutamente nada de lo que es la parte doctrinal o la parte de la escritura, la parte eminentemente colocada por el Señor. Entonces, si usted se da cuenta, ese segundo versículo que leí que dice, no se hagan cómplices de ellos, de alguna u otra manera cabría perfectamente en una situación como esta. Porque, a ver, si yo me pego, digamos, a una tradición de unas personas que no tienen conocimiento de la escritura, dígame cómo puedo calificar a ese grupo de personas. ¿Acaso no seríamos cómplices de esa situación? Y justamente el Señor dice, háganles ver, por el contrario, más bien, el error que están cometiendo. ¿Por qué hablamos de esta situación y por qué el error? La semana pasada, cuando abrí este estudio, el pasaje que siempre toco al comienzo para arrancar el debate, hacía clara alusión de que el Señor dice, no se hagan imagen ni de lo que hay en el cielo, ni de lo que hay en la tierra, ni debajo del mar. Les dije la semana pasada y el domingo incluso también lo manifesté en el mensaje, que a mí algo de lo que me parecía paradójico es que, ¿por qué Dios, siendo una persona que tiene en cuenta absolutamente cualquier detalle, obvió el hecho de dar la fecha exacta en la cual, digamos, por ejemplo, aparecía el nacimiento de Jesús? Es muy extraño, digamos, por ejemplo, él haya dado fechas específicas con horas, inclusive de celebraciones y todo, como por ejemplo es el caso de la Pascua. Daba el horario inclusive en el cual se tenía que hacer, a qué horas comenzaba, qué día de la semana. Incluso Jesús, cuando es crucificado, cumple perfectamente esos horarios. Pero es muy extraño de que, por ejemplo, aspectos como el nacimiento de él mismo no se mencionen dentro de la escritura, porque usted la puede buscar por cualquier lado y usted va a encontrar de que no se menciona ni el día, ni la hora, ni la situación. Nos da unas pistas, nada más. Y eso automáticamente me lleva a mí a la reflexión o a pensar de que definitivamente el Señor en su inmensa sabiduría sabía que muchas de estas situaciones se iban a prestar para que se diera más bien lo que es conocido como la idolatría. Y simplemente les coloco algún ejemplo de cómo las cosas que en algún momento son bendición pueden terminar convirtiéndose en algo que no lo es. Recuerde usted que en épocas también del pueblo de Israel, el Señor
los lleva por diferentes lugares y hay un momento en el cual entran en un valle que está infestado de serpientes. El Señor le dice a Moisés, hay que levantar una serpiente en bronce, en una asta alta, y todo el que mire hacia esa serpiente de cobre será inmune a la picadura de esas otras serpientes y de su veneno. Y esto de alguna manera simboliza lógicamente lo que es Jesucristo, ¿verdad? En cuestiones eminentemente de salvación. Pero ¿qué cree que ocurrió con la gente? Empezaron a adorar después a esa serpiente, hasta que les tocó algún día, tiempo después, destruirla, porque se les convirtió en un dios. Pues a mí me parece que varias de estas situaciones que, por ejemplo, se dan, como es el caso, digamos, de la celebración, la semana pasada se estaba celebrando, era a María, el día de las populares velitas. Para los que no lo saben, pues es una celebración dada hacia María y eso usted lo puede investigar, lo puede ver si estamos diciendo algo que no es. Una celebración que definitivamente no tiene nada que ver con el mundo cristiano. Y por ejemplo, hay celebraciones o hay cosas como, por ejemplo, digamos, la celebración de los magos, reyes magos, que inclusive es una traducción incorrecta, pero que en diferentes partes del mundo, por ejemplo, se utiliza casi más la veneración a ellos y se les genera casi que un ambiente más fuerte a ellos de adoración. Por ejemplo, esto ocurre en España y en otros países, que incluso en el mismo caso de Jesús. Entonces, dígame si todo ese tipo de situaciones, de cosas, realmente no lo que están llevando es a la gente a tener un ambiente de idolatría. Y ahí es donde el Señor justamente cabe perfectamente este pasaje con el que arranqué, el de Efesios, donde dice, ojo, fíjese en bien qué es lo que verdaderamente le agrada a Dios. Mire que lo está diciendo categóricamente el apóstol acá. Fíjese en bien en qué es lo que realmente le agrada a Dios. Porque en ocasiones pensamos que lo que nosotros hacemos debe agradarle a Dios, pero se nos pasa por alto el hecho de que es lo que nosotros creemos o lo que nosotros deseamos, pero probablemente no es lo que Dios está esperando de parte de nosotros. Copastor, voy con usted. Mire que respecto a eso de la importancia que puede tener la Navidad, digamos, para uno como cristiano o que el cristiano le quiere dar ese valor, ¿no? Diciendo que es que celebramos a Jesús, que es un tiempo para Jesús, para tener una conexión. Yo recuerdo que hace unos años, en una congregación a la cual yo asistía y en la cual yo me congregaba, realicé una actividad para fin de año. Recuerdo que fue una obra de teatro, simulando una Navidad, justamente. Y en esa Navidad lo que mostraba era como una mesa central, ¿no? Donde se estaba reuniendo un gran banquete y el invitado pues era Jesús porque se iba a celebrar la Navidad. Entonces la obra entraba Jesús triunfal allí a su reunión, ¿no? Con su trajecito blanco y demás. Y ahí a la mesa, en ese banquete, pues había una pareja de esposos, habían unos niños y tres, cuatro grupos de personas ahí de adolescentes o de jóvenes. Y comenzaba entonces la reunión y decía, bueno, entonces vamos a celebrar a Jesús. Y entonces los niños decían, uy, sí, vamos entonces a sacar los regalos. Y Jesús dice, sí, los regalos. Y no, los niños salían y se iban y dejaban a Jesús ahí en la mesa. Decía, bueno, entonces ellos se fueron. Salían entonces los esposos y decían, uy, no, vamos a saludar al compadre y a la comadre y a darle el fel. Y Jesús, no, pero vamos a quedarnos, es la fiesta mía. Y no, ellos se iban y quedaba Jesús ahí en la mesa. Salían entonces los más jovencitos, hay un par de adolescentes y decían, uy, nos llamaron a la fiesta de no sé quién, camine, vamos a la fiesta. Y Jesús, no, pero si es que es mi fiesta, es mi reunión, no, ellos se iban. No quedaban sino un par de personas ahí, esas personas decían, uy, mañana tenemos el viaje, las vacaciones, toca ir a alistar las maletas. Y ellos se iban y Jesús quedó ahí en la mesa, solo. Y es que eso es la Navidad. Para los que entendieron aquella vez el mensaje, eso es la Navidad. Mire, la gente dice que celebra a Jesús, pero es más importante hoy. Para los niños los juguetes, para los jóvenes las fiestas, las compras, ir a los centros comerciales. Imagínense
que para los niños. Hoy en día, si usted le pregunta a un niño, es más importante ir a un centro comercial a hacerse tomar una fotografía, o se vaya a un centro comercial con un señor gordo allá vestido de rojo y que hace jo, jo, jo. Para ellos eso es lo máximo. Y uno dice, ¿y entonces cuál es la celebración a Jesús? Realmente no existe un espíritu en que realmente se celebra a Jesús. Jesús hoy puede estar abandonado. Antes es el tiempo en que la gente más alejada está de Jesús. Si uno celebrara a Jesús, uno tendría que tomar en cuenta lo que pasó con Israel hace muy poquito. Nosotros sabemos que Israel tiene una protección grandísima de aérea. Es uno de los ejércitos mejores preparados hoy a nivel del mundo. Sin embargo, hace un poquito tiempo, ustedes lo recuerdan, lo tienen que haber visto por noticias, los atacaron un día y hubo una matazón de gente y demás allí. Y mucha gente se pregunta, ¿y no que Israel es el pueblo que está más preparado, el ejército que está... ¿Y cómo es que los atacaron y esa matazón que les hicieron y todo? Pues resulta que ese día, para los que no sepan, estaban celebrando una de las fiestas del Señor, que era la fiesta de los tabernáculos. Ellos estaban allí y las fiestas que ellos hacen para Dios, esas sí son para Dios. Esas sí son cosas para uno anhelar. Así es que se debería y nosotros deberíamos aprender cómo se celebra a Jesús, a Dios. Ellos se apartan totalmente de todo. Ellos ni siquiera cocinan ese día, lo hacen desde el día anterior. Ellos ese día solamente es alabanza, oración, lectura de la palabra, de los salmos. Ellos están entregados completamente. Esa sí es una celebración, un encuentro con Dios. Entonces uno como dice de este lado del mundo que la Navidad es un encuentro con Dios cuando el último que se menciona es Dios. Es más popular, ya les digo, ese señor vestido de rojo, ese gordo por ahí, es más popular. Si usted va por la calle, usted lo va a ver en todo lado, en todas las puertas, hay el disfrazado de eso. ¿Y de Jesús qué? De agradar a Dios. ¿Estamos en eso? Como que no. Entonces hay que tomar en conciencia eso. Si realmente este tiempo es un tiempo de celebrar a Dios o a quién estamos celebrando. Siga, pastor. Indudablemente, por eso hacía alusión y por eso arranqué con ese versículo, nuevamente lo menciono, el de Efesios, donde dice, es que hay que tener en cuenta qué es lo que realmente le agrada a Dios. Y para mí eso es fundamental, porque en ocasiones uno piensa en lo que le agrada es al ser humano. De hecho, este tipo de festividades le agradan es al ser humano y créame que existen todas las disculpas posibles para buscar justificar cualquier tipo de situaciones de estas. Lo dijimos el otro día. Inclusive hoy le vi una imagen que posteó el hermano Exxon ahí por Facebook, con la cual estoy completamente de acuerdo, donde se habla del supuesto espíritu navideño, pero ahí aparece a un ladito en esa imagen. Sí, ese espíritu navideño está agarrado de borracheras, está agarrado de injusticia, está Fornicaciones, agarrado de fornicación. adulterios. Exactamente. Y eso es lo que se le llama el espíritu navideño. No me diga que a usted le parece que no es así, porque pues es que usted lo puede ver simplemente, incluso hasta en las noticias, en lo que a uno le publican cotidianamente. Si acaso todo este tipo de cosas y este tipo de épocas no generan es eso. Y por ejemplo, también cuestiones como borracheras, que incluso la misma palabra del Señor, aspectos como ese, sí los coloca como un pecado, que dice justamente que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Pero dándole cambio a mi hermano Exxon, mire lo que dice el libro de Ezequiel 44:23 y con esto le doy cambio a él. Aquí sí la versión Reina Valera, Ezequiel 44:23 dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo que no lo es. Hermano Exo. Pastor, lo curioso es que ahí dice el Señor, mire, es a mi pueblo el que tienen que primero enseñarle estas cosas. Ni siquiera dice al Ujú, inconverso, sí. al borracho del mundo. O sea, de que hasta estas tradiciones, fiestas,
de épocas totalmente no bíblicas. Hasta la misma iglesia ha caído y lo vemos constantemente en congregaciones que abiertamente sostenga ya su árbol de Navidad. Lo que explica el copastor. O sea, toca primero ayudar a la misma iglesia, a los que ya se convirtieron a Jesús, y sacarlos. Eso es penoso, hay que decirlo abiertamente, eso es vergonzoso, pastor, porque se supone que ya conocen o ya conocemos la verdad, ¿verdad? Hermano Exxon, perdón que lo interrumpa como siempre, usted dirá que siempre yo lo interrumpo, pero perdóneme. Pero le quiero hacer una pregunta aquí al aire. ¿Usted cree que en el reino de los cielos, allá en la Nueva Jerusalén, se va a celebrar la Navidad? Se menciona solamente un árbol, y no es el árbol de Navidad, pastor, el árbol de la vida, ¿verdad? Volvemos al plano original, donde arrancó todo, termina todo, pastor, Ujú. ¿cierto? Donde los nombres estarán inscritos. Pero no tiene nada que ver con festividad, nada. La Biblia claramente habla de que cuando regrese Jesucristo, Jesucristo nunca va a estar en un diciembre aquí celebrando Navidad, se lo digo con anticipación. Porque Él viene como el pastor de los pastores, Él se va a asegurar de que por 1000 años se celebren las 7 fiestas de Levítico 23. Y Ujú. explicamos en algún momento que decía, nación que suba y que no suba a celebrar las fiestas, no espere ver bendición de parte de Dios, ¿cierto? Y habla exclusivamente de las fiestas de los tiempos de nosotros. Si usted nos pregunta, bueno, entonces ustedes qué celebran de Jesús, nosotros celebramos a Jesús prácticamente hace 2 meses. Ujú. Hace 2 meses nosotros celebramos la fiesta de los tabernáculos, el vecino ni se enteró, los de enfrente ni se enteraron, cosa que siempre ha ocurrido en las cosas de Jesucristo. Él siempre anduvo con su grupo aisladito. ¿Por qué? Ancha y amplia es la puerta que lleva a la perdición y muchos entran por ahí, pero dice que también que angosta es la puerta que lleva a la vida eterna, el camino y la verdad adecuada. Cuando usted menciona, pastor, que no se hagan cómplices en esa versión de Efesios y que la iglesia, los que conocemos, hermano, vuelvo le digo, yo he visto montones de casos de personas en su inocencia, por decir, en España recientemente escuché de un caso de una discoteca que se incendió. Murieron muchas personas que estaban congregadas allá en la discoteca. Posiblemente hubieron personas que no se tomaron una sola cerveza, un solo aguardiente. Pero como los amiguitos, ay, no se haga aquí la camina, hermano, que ay, allá va a conseguir la mujer de su vida. ¿Fueron cómplices o no? Ujú. Claro, simplemente por haber aceptado esa invitación y murieron. Entonces, sí hay pecados de muerte. Se habló en estos días precisamente en la iglesia, pecados que no son de muerte. Estos pecados son de muerte, Pastor Copas. Totalmente. Es más, usted lo va a ver el mismo 24 porque yo alcancé a estudiar los datos de los últimos 2, 3 años, precisamente, porque como hay un villancico por ahí, y ahorita tocamos el tema de los villancicos, hay un villancico que dice, Noche de paz, ¿verdad? Dice aquí el diario El País del año pasado, 49 siniestros han dejado más de 24 muertos el día del nacimiento de Jesús. Se supone que si fuera realmente una fiesta observada de parte del Altísimo, donde él realmente viera el agrado de la humanidad, mire, ese día todo el mundo pasa en 10. Ese día no hay ni trancones, ese día no hay violaciones, ese día no hay atracos, ese día. ¿Por qué? Porque él mismo se encargaría, no, es que este sí es mi día. Y como es mi día, o el nacimiento de mi hijo, vamos, ángeles todos a trabajar, por favor se encargan de allá, todo el mundo en paz y alegría con todos los santos, Jesús y María. ¿Sí o no? Pero no es así.
dicen los mismos medios, ¿por qué muere más la gente en Navidad? CNN en español. Y dice aquí este estudio, estudios científicos sobre las causas de muerte han revelado que el número de fallecimientos que se observan en los días de Navidad y también de Año Nuevo, lo agregan aquí, son en promedio de 10 a 30% más que cualquier otro día. ¿Usted me va a decir de que eso es bendición? No tiene nada que ver. Y tiene que ver mucho, claro, con la forma en que Dios, respetándole el libre albedrío al ser humano, pues bueno, ustedes son los que se formaron esas fiestas, pero cuando las cosas no salgan mal, y le aseguro, no es que desee esto en absoluto, pero no hay Navidad donde no haya muertos. Desde que yo tengo existencia, pastor, copastor, amada iglesia. Siempre va a haber un acuchillado en una fiesta familiar de noche de paz. Pues sí, fue un paz, un balazo. Fueron varios paz. Entonces, el pastor menciona esta frase muy comúnmente, me parece adecuado. Hay que tener criterio, hay que ser críticos. Hay que ser críticos, gente, amada iglesia, hermanos, familiares. Evaluar. Hace poquito, lo de las velitas. Eso desde que salieron, sí, por ahí unos pocos colocaban sus velitas, pero el resto de esas calles eran plagadas de gente con petacos de cerveza, muchachas ahí en escotes, en minifaldas, y yo le decía a mi hija, hey, mi hija, vea, eso es lo que María representa para ellos. Ellos son la representación de María. María, según si usted me lo pregunta, entonces María era una mujer de minifalda de escotes, era una hartona de aguardiente. ¿Por qué? Porque eso es lo que estaban representando hace poquitos días. ¿Verdad? Dijo Jesús, sean santos como yo soy santo. Sean santos como yo soy santo. La palabra seguidores es, bueno, vamos a seguir a Jesús. Y yo no encuentro un solo versículo aquí donde Jesús nos enseñó a ser parranderos, desórdenes. Claro, no falta el borrachito. Y entonces cuando convirtió el agua en vino, ¿qué hizo ahí? Ahí había trago. Falta de conocimiento, porque usted cree que es que en ese momento es que había el mismo tipo de licor que usted ahora maneja actualmente. Tradiciones totalmente diferentes. Entonces, es muy complicado, pastor, que a pesar de que llevamos 2 programas ya intentando exponer, como dice ese versículo ahí de Efesios, más bien denuncien. Y eso es lo que estamos haciendo, por obediencia a ese mandamiento. Es necesario denunciar todo lo que realmente no tiene nada que ver con Jesús. Usted dirá, pero es que en nuestro caso, y lo creo, hay gente que no conoce de Cristo y posiblemente no se tomen una cerveza, no se tomen un trago, pero bien menciona el pastor Jairo. Usted está más empeñado sin tomarse un trago, sin fumarse un cigarrillo. Para usted la Navidad es asegurarse de que su hija, de que su sobrina o que su hijo reciban la mayor cantidad de regalos. Le quitaron el protagonismo a Jesucristo. Y usted se lo dio a un niño que nunca nació para dar la vida por usted y por mí. Entonces, igualmente cae. Y ahí es donde la conciencia le tiene que usted refrescar. ¿Realmente estoy siendo o estoy intentando hacer realmente la celebración de la forma adecuada? La semana pasada yo di el mismo ejemplo, pastor. O sea, ¿cómo va a pretender usted celebrar el cumpleaños al Hijo de Dios en la fecha donde se le celebra el cumpleaños al enemigo del Hijo de Dios, a Satanás? A través de varios dioses, obviamente paganos, que sí cumplieron, que sí tuvieron una fecha por la historia. Usted lo ve en National Geographic, váyase a los libros de historia. Dioses realmente que se verificaron de que sí nacieron un 25 de diciembre, con fecha y todo, y que simplemente el enemigo paganizó, encontró la forma, porque él es el padre de la mentira, dice
Juan 8, Juan 10, perdón. Él es el padre de la mentira. Logró paganizar el sagrado día en que vino el Hijo de Dios a este mundo y simplemente trasladó la fecha, la época, le metió nieve donde nunca hubo nieve, le metió, bien dice Jairo, un Papá Noel que nunca existió. Yo nunca vi un relato de José y María. ¿Qué le trajo Papá Noel aquí a Jerusalén? Le metió regalos adicionales a Jesús. Eso no se ve en la palabra. Los regalos siempre llegaron fue para Jesús, según las escrituras. No hubo regalo para María, no hubo regalo para José, no hubo regalo para los pastores. Los sabios, no magos, los sabios llegaron con el regalo directamente ¿a quién? Al cumpleañero. Entonces, seamos críticos y entendamos de que nada de lo que usted va a ver en unos pocos días tiene que ver realmente con el nombre y la celebración de parte de Jesús. Continuamos, pastor, a ver cómo cerramos este último capítulo del Faro sobre las verdades sobre la Navidad, pastor. Así es, hermano Exxon. Sí, hay varios aspectos definitivamente que son bien llamativos y como lo hemos dicho, y que hace parte, lógicamente, del eslogan de este programa de conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Seguramente que este tipo de cosas a la gran mayoría de personas de las que hemos practicado, digamos, este tipo de eventos, porque sí, nosotros lo hemos aclarado, fuimos partícipes muchos años de esto, pero como siempre el Señor tiene misericordia y muestra lo que es justamente correcto, lo que es de bendición y lo que no lo es. Y yo sé que entrar, digamos, en esos aspectos definitivamente genera conflicto. Es lo primero, las cosas del Señor siempre tienden a generar fricción, porque son cosas de esas que no son fáciles de entender ni de captar por la mayoría de la gente. O si no, pregúntese usted, en la gran mayoría, bueno, los que no han nacido en hogares cristianos, cuando han llevado la palabra del Señor a sus casas, dígame si eso no ha generado fricción. Eso ha generado inmediatamente una fricción entre las demás partes familiares, demás miembros familiares de su casa. Todo lo que hace alusión a las cosas del Señor siempre van a traer ese tipo de fricciones y por supuesto el caso de la Navidad no es la excepción. Esto tiene que traer, obviamente, de que mucha gente a lo mejor se enoje, se indisponga, no lo acepte, bueno, en fin, pero nuestra labor definitivamente es advertir a las personas y mostrar, como lo dije al comienzo, con argumentos, lo que hace alusión de varias de estas cosas. Quería mencionarles algo de lo que hace parte de de estas tradiciones. Bueno, la semana pasada habíamos hablado de Santa Claus y de esto, incluso uno de los espíritus curiosamente que había en el Señor, que la semana pasada mencionamos que era quien, de quien es tomado este personaje, el original Santa Claus. Mire que este hombre terminó, inclusive fue donando sus cosas, sus propiedades y todo eso, pero con un espíritu fue de tristeza y melancolía, cosa muy completamente distinta a lo que tiene que ver el Señor. Entonces, qué particular, ¿no? De que de entradita el personaje que encarna y que es el original de Santa Claus no, eh, no simboliza esa alegría que dijeran es la que supuestamente trae en todos los diciembres. Pero quiero mencionar otra cosa. Quiero mencionar algo que es muy popular en estos días, el tema de los villancicos, ¿cierto? El caso de los villancicos, acá tengo una información, voy a leer solamente algunos renglones. Eh, pero dice así, hay diferentes versiones sobre la creación de los villancicos. Algunos dicen que el primero en componer música de este tipo fue el Marqués de Santillana. Otros, por su parte, afirman que los primeros villancicos fueron creados por los evangelizadores del siglo V. Dice, los villancicos surgen en el Renacimiento a través de canciones cantadas de forma popular. Se trataba de melodías interpretadas por el pueblo para contar cualquier situación cotidiana. Más adelante nos dice
que, por ejemplo, en la zona de España, que es el país originario de varios de esos villancicos que, por ejemplo, en Colombia se entonan, dice, en nuestro país, hablando de los españoles, hubo realizaciones de poetas españoles como Fernán González de Eslava y Pedro Trejo, pero para el siglo XVII, quien coloca de moda, digamos, lo que son estos cánticos, es una señora llamada Sor Juana Inés de la Cruz, que logró captar y transmitir alegre comicidad y los gustos sencillos al pueblo de su legado. Por ejemplo, el hermano Exxon mencionó que la canción de Noche de Paz eh, fue escrita por el sacerdote Joseph Moore e interpretada por primera vez en una misa de gallos celebrada en 1818 por un pueblo pesquero. Mencionan otras, en el caso de Campana sobre Campana, Los peces del río, La Blanca Navidad, en fin, pero tienen una particularidad de estas canciones, y es que en buena parte están más direccionadas incluso hacia la imagen de María, ¿cierto? A la exaltación de María, y no tanto en ocasiones al mismo Jesús. Recuerde que el Señor dice que no comparte su gloria con nadie. Pero tengo una pregunta y con esto le doy paso al copastor. Pregunto yo, si los villancicos es algo que hace exaltación a Jesús en un pesebre, supuestamente, si son los cantos, digamos, que son populares en esta época, ¿por qué ningún salmo hace alusión a la Navidad? No hay ningún salmo que haga alusión a lo que es la Navidad. ¿No le parece particular que el Señor, que le da justamente el entendimiento y la sabiduría a los diferentes compositores, porque no es solo David, hay varios compositores de los salmos, David es el que tal vez más tiene, ¿por qué ninguno habló de la Navidad? ¿Por qué no hay ningún cántico dentro de la Biblia que haga alusión a la Navidad y al nacimiento de Jesús? ¿No le parece a usted bien extraño? Y una segunda pregunta, ¿por qué esas mismas personas que cantan con tanto ahínco los cánticos navideños o villancicos les cuesta tanto entonar cánticos para Dios en las iglesias? Copastor. Eh, para agregarle solamente respecto a lo de los villancicos el nombre, ¿no? Eh, justamente, como usted lo menciona, nacen en España y esto se daba dentro de unos grupos que se llamaban, o un grupo a los que hoy comúnmente también incluso aún se conocen como las villas. Yo creo que algunos los hemos oído escuchar. Villa, o lo que se llama villa, es un pueblo más chiquito que un pueblo, justamente. Digamos, están los pueblos, sabemos que los pueblitos son mucho más pequeños que una ciudad y los pueblos son una agrupación de gente más pequeña, ¿no? Y donde tienen de pronto su alcalde o su gobernador o lo que sea, ellos se rigen. Las villas o esas zonas son más pequeñitas que los pueblos e incluso se menciona que ellos no tienen jurisdicción política. Es decir, si se necesita un alcalde o si se necesita, qué sé yo, un juez o lo que sea, dentro de las villas no lo hay, sino tienen que ir a los pueblos, porque justamente las villas son agrupaciones de gente muy pequeñita, ¿no? Reunión de gente en un sector muy pequeñito. Esas son las villas. En esas zonas, en España, es donde nacen esos cánticos. Y dice que esos cánticos lo cantaban esas personas que vivían allí en las villas y hacían referencia era a los hechos que a ellos les pasaban diariamente, ¿no? Aquí en Colombia yo recuerdo que, o aún hay música que se da dentro de las zonas de los campos, ¿no? Y hablan cosas como de la cuchara, como de cositas así, hablan cosas que son cotidianas, que no son de gran importancia o relevancia a nivel mundial. Pues esos eran los cánticos de los villanos. Ellos solamente cantaban, eran canciones de lo que les pasaba diariamente. Eran canciones alegres, eso sí, según dicen, con ciertos estribillos. Ahí ya toques a los músicos que miren porque dicen que eso llevan, me parece que son divididos en cuatro cuartetas y que no sé qué. Bueno, eso ya va de los músicos. Pero era más o menos, esa era la forma en que era esa música. A eso, esa música nacida en esas villas es a lo que se llamó villancicos. Por eso toma ese nombre de villancicos, porque viene de las villas.
Eso, según yo entiendo y como lo menciona el pastor, viaja a Francia y en Francia es donde le ponen como vestido para que empiece a ser interpretadas dentro de las iglesias o dentro de los grupos religiosos. Ese es más o menos el origen de dónde vienen los villancicos, ¿no? Entonces ya los acondicionaron, fue al tiempo del nacimiento de Jesús y demás. Pero eso es más o menos. Eso es lo poquito que tengo para contar acerca de los villancicos. No me voy a extender porque sé que tenemos algo otras cositas y el tiempo ya se nos está yendo. Sé que mi hermano Exxon alcanzó a mencionar algo de los villancicos, entonces no sé si él vaya a agregar algo más. Siga, pastor. Hermano Exxon, voy de una vez con usted. Es que mire, no hay que paganizar ni siquiera esa gente. Ellos no son los responsables, digamos, de que pues sí, ellos en sus villas iban de casa en casa, Uh -huh. como dice usted, Pastor Miguel, sus cánticos eran de su vida cotidiana. No, nada que ver con María, nada que ver con Jesús, nada que ver con la Navidad. Simplemente hagamos un villancico aquí entre Miguel, Jairo y yo. ¿Lo podemos formar en un momentico? Totalmente. Eran charlas cantadas, llamémoslo Uh así. -huh. Pero entiendan una cosa, el enemigo, el que también ha estado casi prácticamente desde el principio, que tiene siglos, siglos y miles de años de ventaja en el tema de la mentira, pues obviamente él busca la forma de cómo, listo, ya tenemos al Papá Noel, ya le metimos magia al nacimiento de Jesús, porque toca meterle magia, Reyes Magos, Uh -huh. y quitémosle el regalo a Jesús, ahora se los vamos a pasar a los niños. Él logra contaminar todo lo que él toca de las cosas santas de Dios, él lo destruye, ¿verdad? Porque él ha venido a matar, a robar y a qué? A destruir. Todo lo que él toca lo destruye, lo lleva a un paganismo. Simplemente que como él sabe que él no se puede presentar de diablo porque inmediatamente la gente lo descubriría en muchos aspectos, pues le toca vestirse de algo más formal, el arbolito, que es exactamente lo mismo que vemos en el billete de dólar, que es la pirámide. ¿Por qué un pino? ¿Por qué no fue un curubo? ¿Por qué no fue una vid de uvas, pastor, copastor, amada iglesia? ¿Por qué no fue un árbol de eucalipto, guayabas, qué sé yo? ¿Por qué precisamente un pino? Porque si ustedes notan, el pino en su forma frondosa prácticamente arranca de abajo hacia arriba en una forma que... Y, y, y si fuéramos a las tradiciones eminentemente judías, en épocas de Jesús, realmente los dos árboles que se mencionan más es la higuera, recuerde usted que inclusive se hace alusión a eso, a la higuera, y el otro árbol al que se hace mucho alusión es al árbol de olivo, ¿no? Incluso Correcto. acuérdese del huerto de los olivos. En ninguna parte el pino, ¿no? Sí, pastor, mírenlo acá, aquí está su árbol de Navidad. Miren, ahí lo tienen. Díganme si no es el árbol de Navidad. Tanto que este billete tiene un montón de simbología illuminati, pagana. El tipo le gustan figuras, a él le gustan logos, le gustan símbolos específicos. Y claro, bueno, buscó la forma de paganizar de alguna forma también el árbol del pino. Ahora no le vaya a tener miedo cuando se acerque un pino, por favor. No tiene nada que ver con eso. La creación de Dios siendo mal utilizada por parte de Satanás en momentos claves de la historia, en situaciones claves donde él sabe que puede llevar a la gente a engañar. Posiblemente habrá montones de personas que dirán, no, pero esto es ya ridículo, ¿cómo se nos van a tirar las navidades? Personas sabias que en su propia opinión, como dice un proverbio por allá, donde el necio no le complace el discernimiento. El necio no quiere estudiar, no quiere escudriñar. A mí me gusta celebrar y punto, lo voy a hacer. Dios le da libre albedrío, no se preocupe, nosotros ni siquiera tenemos poder para condenarlo ni nada, ¿no? Entonces, nos lavamos como Pilato las manos ahí, pero de lo que sí nos lavamos también las manos es de que usted escuchó la verdad a través de este tipo de programas.
¿Qué más hay que hablar de los villancicos, pastor? Lo que usted bien menciona. Esos cánticos que normalmente hemos escuchado a través de los años, donde incluso con mi esposa, y hay que decirlo, es una de las películas que uno más ve en estas épocas, la del monito este de Home Alone, ¿verdad? Que cada Navidad hay que ver esa película porque es pegachenta, pero eso uno ya lo discierne en términos espirituales y dentro de esta película hay canciones que, como dice, Jingle Bell, Jingle All the Way, pero usted no ve nada, nada, eso en relación realmente al nacimiento de Jesús. Lo que sí me encontré fue por ahí un villancico. No soy bueno con los villancicos en español, pastor, no soy sincero. Encontré un villancico, tengo aquí la nota, dice aquí la nota. Campana sobre campana, usted creo que la mencionó, ¿verdad? Sí, señor. Y sobre una campana, asómate a la ventana, verás el niño en la cuna. Bueno, no sé qué cuna están hablando ahí porque Jesús no estuvo en una cuna. Pero dice aquí, caminando a medianoche, tinieblas. Acuérdese, Jesús no tiene nada que ver con las tinieblas, porque Jesús es la luz. Él no tiene nada que ver con tinieblas. Hay un personaje que sí trabaja en las tinieblas y usted lo está identificando. ¿Dónde caminas, pastor? Le llevo al niño que nace como Dios en mi corazón. Hay otro que encontré. Dice que la Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Sus cabellos son de oro. No sabía que la Virgen tenía cabellos de oro allá en la Sucot, allá en el nacimiento. No tenía idea de que María ya tenía un estilista impresionante que la peinó para el nacimiento de Jesús. No tenía idea. Me estoy enterando hasta ahora, pastor. Y el peine de plata fina. Pero esto sí aplica para ahorita, este versículo. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y vuelven a beber. Esto sí se va a cumplir literalmente el 24, pastor. Porque Beben y los va a beben. ver bebiendo, pero no a los peces. No, no. Y no sabía de que habían peces en la historia también de Mateo 2 y Lucas 2. No sabía de que ahí había un río, no sabía de que habían peces. O sea, ¿hasta qué grado realmente de desinformación llega la gente? Y tiene que ver con este lindo pasaje que me encontré del apóstol Pablo en Primera de Corintios, copastor, ayúdenos por ahí. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 16. Impresionante, yo lo voy a leer aquí para darle chance al copastor de que lo encuentre. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14 en adelante dice, pero el hombre natural, ahorita hay muchos hombres naturales y mujeres naturales, no perciben las cosas que son, ¿qué? Del Espíritu de Dios. Ellos no lo perciben, no pueden, porque Dios no puede trabajar en personas arrogantes, en personas duras de corazón, pastor, no puede. Lamentablemente no puede. En personas que dicen, no, pero ¿cómo se nos van a tirar a la nada? Listo, tranquilo, Dios no va a tratar de darle esa revelación a usted, no se preocupe, porque para Él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no va a entender estos temas, a no ser de que en esta noche le diga, oiga Dios, qué embarrada, siento que sí tiene razón este tema. Estoy mirando mi arbolito y estoy viendo media de aguardiente allá al lado. Ese niño, Dios, está como en peloto y tiene mucho pelo para ser un bebé, porque le ponen harto pelo para ser un bebé. Cuando una persona empieza a reaccionar, ahí es donde realmente Dios sí puede transformarlo a usted en un hombre natural, en una persona espiritual a través del don del discernimiento. Y también dice Pablo, ahí en Segunda de Corintios
4:4, pastor, segunda de Corintios 4:4, ahí al ladito. Dice aquí, segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, no está hablando de Jesús y no está hablando del Padre, está hablando de Satanás. ¿Por qué? Ahí se refiere al Dios con D minúscula, es un pagano, es el diablo, el Dios de este mundo, del que ahorita va a colocar las superofertas allá en el centro, el que va a colocar todas esas distribuidoras de locor. Mire, eso se va a fomentar un platerío económico impresionante y van a creer de que eso es bendición de parte de Dios por haber celebrado las Navidades. No, créanme que eso no tiene nada que ver con eso. En los cuales el Dios de este siglo cegó, mire, el entendimiento. ¿De quién? De los incrédulos, de los que no creen en este tema, de los que no creen de que Jesús prácticamente ya celebramos el nacimiento hace 2 meses. Ah, yo no creo en eso. Listo, ahí usted se dejó enceguecer el entendimiento de parte del diablo y lo logró. Para que no les resplandezca la luz del evangelio. ¿Cuál evangelio? Pues mírenlo, aquí se lo estamos leyendo, lo tiene el copastor ahí pegado en una imagen, la Biblia. No les dejó que les resplandiera la luz. Aquí está la luz de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Oiga, ese versículo de que el poder de Satanás de enceguecer la mente de todo el mundo, wow, eso no lo puedo ni tomar yo a la ligera, pastor copastor. Bien menciona Jairo. Nosotros incluso fuimos engañados dentro de la misma iglesia cristiana porque no teníamos suficiente información todavía, unos porque éramos recién convertidos, otros porque obviamente todo lo que él decía el pastor, ah, sí, amén, pastor, amén, 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 y no, señor, no es todo amén. Tocaba escudriñar y fuimos partícipes, el enemigo también nos ensegueció el entendimiento, pero gracias a Dios, gracias al Espíritu del Señor, pudimos salir incluso de esas prácticas para poderlas desenmascarar delante de ustedes. ¿Qué más nos queda, pastor? Ya nos quedan unos minuticos finales para rematar, algún comentario. Quiero hacer la claridad de que, mire, nosotros sí, de alguna forma, celebramos a Jesucristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como lo estamos haciendo ahorita. Aprovechamos esta época, no para pegar un árbol allá atrás, no para endeudarnos de regalos unos con otros, cuando sabemos de que hay varias personas que ni financieramente pueden soportar una carga de un regalo. ¿Por qué les vamos a dar una carga obligatoria? Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Pero lo que sí podemos hacer, pastor copastor, es predicarles a usted en este diciembre, de que sí es cierto, de que vino Jesús a través del vientre de María. Sí, eso no lo puede negar nadie. Sí sabemos que obviamente llegaron unos sabios y llevaron unas bendiciones, unos regalos a Jesús. Con estas bendiciones que le llevaron a Jesús fue que María y José pudieron salir de Egipto porque necesitaban recursos para poder escapar de Herodes. Esa es la historia de la natividad verdadera de Jesús. Pero lo que no es cierto es de que nació en un 24-25 de diciembre. Lo que no es cierto y lo que nos indigna es de que usted sea cómplice de esa moda de pretender de que usted va a poder bendecir, honrar el nombre de Jesús con una botella de aguardiente ahí usted al lado en la fecha que ni siquiera es. No es cierto de que usted vomitando a las 2, 3 de la mañana o siendo infiel a su esposo o a su esposa, porque eso va a ocurrir el 24 del 25, ahí es donde ocurren las orgías más bárbaras, pastor copastor, porque su vecino le está mirando cómo le va a tumbar a su mujer. Y usted va a estar mirando cómo tumbarle la mujer al vecino, ¿o no? No tiene nada que ver
con el nacimiento de Jesús. Pastor, finalicemos como debe ser aquí en el Faro. Sí, señor. Solamente quiero mencionar un último ítem, ya para ir cerrando, y que tiene que ver obviamente con los mal llamados Reyes Magos, ¿no? Quiero leer un texto que está aquí en libro de Mateo capítulo 2 verso 1, y es la traducción lenguaje actual, la que, como les dije al comienzo, quiero utilizar. Mire lo que dice, Jesús nació en Belén de Judea cuando Herodes el Grande era rey de ese país. En esa época, unos sabios, ojo, no magos, la traducción como nos la colocaron es magus, pero realmente lo que significa es sabios, de un país del oriente, llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el niño que nació para ser el rey de los judíos? Vimos una estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes y todos los habitantes de Jerusalén se pusieron muy nerviosos cuando oyeron hablar de esto. Entonces Herodes reunió a los sacerdotes principales, óigame bien, y a los maestros de la ley y les preguntó, preste atención, porque reunió a los sacerdotes y a los maestros de la ley, o sea, la gente que más sabía de Biblia, fue a los que reunió en ese momento. ¿Dónde tiene que nacer el Mesías? Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así lo anunció el profeta cuando escribió, tú, Belén, eres importante entre los pueblos de Judá, y de ti nacerá un príncipe que guiará a mi pueblo Israel. Verso 7. Herodes mandó a llamar en secreto a los sabios y averiguó cuándo había aparecido la estrella. Luego les dijo, vayan a Belén y averigüen todo lo que puedan acerca del niño. Cuando lo encuentren, avísenme y yo también quiero ir a adorarlo. Después de escuchar al rey, los sabios salieron hacia Belén. Delante de ellos iba la misma estrella que habían visto en su país. Finalmente, la estrella se detuvo sobre la casa donde se encontraba el niño. Y mire que aquí utiliza el término casa, no utiliza el término pesebre, ¿no? Sino casa. Dice, qué felices se pusieron los sabios al ver la estrella. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y se arrodillaron a adorarla y abrieron los cofres que llevaban y le regalaron al niño oro, incienso y mirra. Dios les avisó a los sabios en un sueño que no volvieran al palacio de Herodes, y ellos entonces regresaron a su país por otro camino. Esto lo quería mencionar para ir finalizando este programa por varias razones. La primera, mire, qué particular que la revelación del nacimiento del Mesías, aun cuando lo conocían los sacerdotes y los maestros de la ley, no discernieron en dónde estaba ni en qué momento era. Eso a mí me parece muy paradójico. ¿Cómo es posible que porque mire que conocían la profecía, ellos mismos se la dan a Herodes? ¿Y cómo es que los reyes, unos que no conocían tal vez esa profecía, pero sí conocían el llamado de Dios, son los que terminan llegando a donde se encontraba Jesús, y no en cambio esa gente que tenía tanto conocimiento en las escrituras? Esto para mí es muy paradójico, es muy, muy, muy raro, pero eso, si lo traslado al día de hoy, usted también se va a dar cuenta. ¿Cómo es que hay personas que conocen tanto escritura, que se ufanan de las grandes iglesias, que se ufanan del gran conocimiento, y cómo esas personas siguen con ese tela al frente de los ojos, y cómo es que no disciernen algunas cosas que vienen directamente del Señor? Pero obvio, veo este tipo de aspectos y le encuentro mucho sentido. Lo otro, mire cómo el mismo Satanás, en este caso, representado en el cuerpo de Herodes, ¿qué dijo? Voy a ir también a celebrar, quiero ir a adorar al Mesías. Le pregunto, ¿qué es lo que está ocurriendo en épocas como ahorita? ¿Acaso no es Satanás también diciendo, yo quiero adorar al Mesías? Dígame si no es así, si no es de esa manera.
Entonces, mire cómo los aspectos se repiten, cómo las cosas se dan y cómo funciona este aspecto. Pero lo interesante de esta situación es que esos sabios de Oriente, que entre otras cosas, la gente sostiene que son tres y sostienen que uno es negrito y que otro es asiático y que otro es europeo, eso es una falsedad porque en la escritura no menciona absolutamente nada de eso. Eso es otra más de las tradiciones que aparecen. Incluso estuve investigando, estuve leyendo eso y existe la gran posibilidad, más bien, que fueran 12, así como eran las 12 tribus de Israel y así como fueron los 12 apóstoles, es muy probable que los sabios que iban en camino eran 12. Lo que pasa era que llevaban tres obsequios, pero o sea, parece ser que todo apunta a que probablemente el asunto pasaba por ahí. Y finalmente, mire cómo siempre el enemigo ha querido torcer las cosas para conllevar o llevar precisamente a la iglesia, al pueblo, a la idolatría. Y este no es la excepción, porque mire que estos tres personajes que inclusive la Biblia no vuelve a mencionar en toda la escritura, también se terminan adorando dentro de las tradiciones de la Navidad. O dígame, ¿acaso el 6 de Reyes no se celebra, o 7 de Reyes, es una festividad en honor a estos personajes que ni siquiera después se vuelven a mencionar en la Biblia y que solamente aparecen con trascendencia es en ese momento? Muy particular, muy extraño, pero lo triste es cómo la gente vuelve a caer exactamente en las mismas cosas que se mencionan dentro de la historia antigua. Copastor, voy con usted para ir concluyendo este programa. Mire que usted menciona leyó los pasajes donde se menciona lo que es el nacimiento de Jesús, digamos, lo más especificado. No está totalmente, pero es, digamos, donde en este evangelio donde más se especifica, porque si usted va donde Marcos, Marcos no habla casi nada del nacimiento. Si va donde Lucas realmente habla más acerca de la anunciación y lo demás, pero no le presta demasiada atención al nacimiento, y Juan sí, que él sí ni siquiera lo menciona. Entonces este es donde más se habla acerca de cómo fue el nacimiento. Y usted me dice, no, que es que lo vamos a celebrar o de acuerdo a la gente que lo celebra en el Día de los Reyes Magos. Nada más uno queda preguntándose, ¿y dónde son reyes? Porque en la porción que usted leyó en ninguna parte dice que son reyes. Dicen unos sabios, unos entendidos, unos estudiosos, según algunas tradiciones. ¿Reyes de dónde? ¿Quién inventó eso de que eran reyes? Eso se lo inventaron después. Segundo, sí, eso que usted dice, tres, eso lo hicieron, ¿sabe qué? Eso fue como en el año 1500, siglo XV. Imagínense, hasta el siglo XV. Se les dio por decir que eran tres, bueno, lo de tres reyes lo mencionaron unos años antes, pero lo definieron tres en el año 1500 más o menos, que porque darle sentido a las tres razas que ellos conocían, que eran los africanos, los asiáticos, los europeos. Entonces ahí cogieron a un pobre de esos reyes y lo pusieron negro, que para representar a los africanos. Pues a nosotros no nos conocían, y si no de pronto hubieran puesto uno de esos reyes ahí con guayuco y taparrabos que somos nosotros los americanos, pero como no nos conocían, pues entonces no lo pusieron así, si no hubiera habido otro cuarto de esos ahí. Ahora lo que usted dice, ¿no? Acerca del día de la celebración. Usted sí sabe que ese día en que celebran los tales Reyes Magos es en una de las epifanías de la Iglesia Católica. ¿Qué es una epifanía? Yo les pregunto. Pastor, ¿sabe qué es epifanía? Prima de Epifanio. Sí, más o menos. Mire, lo voy a leer textualmente para no equivocarme en lo que es la definición de una epifanía. Dice, es un acontecimiento religioso que corresponde a revelaciones o apariciones en donde los profetas, los chamanes, los médicos, los brujos, los oráculos o los astrónomos interpretaban visiones más allá de este mundo. Imagínense, es una tradición completamente pagana. Ellos lo celebraban el 7 de enero.
Era una tradición pagana donde se reunían imagínense esa clientela que tenían, ¿no? Brujos, chamanes, una cantidad de personajes allí, oráculos, que para adivinar seguramente lo que les iba a pasar en los acontecimientos futuros apegados a lo del más allá. Oiga, esto sí que suena a uno hasta diabólico, esas cosas. Yo no dice cómo es que la Iglesia Católica se presta para tomar una fiesta de esas y traerlas. Cada vez que uno se da cuenta de esto, uno dice qué contaminada definitivamente que esté esta iglesia, qué pena con ellos. Pero mire cómo van a traer cosas de estas para hacerlas una festividad dentro de sus prácticas religiosas. Eso no tiene ni presentación siquiera. ¿Cómo van a hacer eso? Y aparte de eso, eso fue en el siglo XV, un grupo por allá en Italia se le dio que como ellos eran seguidores de los magos y esto y hablaban de los magos, dijeron, ah, no, pues hagamos aquí una representación de los reyes, estos magos, durante esta fecha, que era donde tenían los chamanes. Y eso fue lo que se volvió tradición, se expandió por Europa y mire, hoy estamos pegados a eso. Lo que hablábamos al principio. Hombre, quitémonos la venda de los ojos. Démonos cuenta que estas cosas no le pueden agradar a Dios. ¿Cómo vamos a tomar cosas como estas y traerlas a nuestra vida? Disque para darle una relevancia a nuestro Dios. Yo creo que de esto sí uno tiene que mirarlo y tener respeto ante eso. Siga, pastor. Hermano Exxon, para ir terminando este programa del Faro, ¿qué podemos apuntar ya para ir cerrando? Es que la Biblia tiene mucha revelación, pastor. Uno lee y lee y sigue recibiendo cosas. Usted me trajo allá a Mateo 2, versículo 11. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre. Mire, entienda, hermano, iglesia, amigo, familiar. ¿Por qué aquí los, el escritor revela el término en singular? Su madre. ¿La madre de quién? De Jesús. Mateo dice su madre. Mateo fácilmente hubiera podido haber escrito nuestra madre salvadora y redentora y la madre de Jesús. Pero no, Mateo sabía quién era María. Ese es el dato número uno. Luego entonces, Herodes. Herodes representa lo que usted mencionaba, Pastor Miguel y copastor, el poder del Vaticano religioso. Herodes es la religión, él era la cabeza religiosa en ese tiempo. Pilato era el poder que político, pastor, copastor. Ellos dos funcionaban así, religión y política. Y ninguno de ellos sabía dónde estaba Jesús. ¿Cómo pasa? Igual. ¿Usted cree que Petro sabe que Jesús no nació en diciembre? Entonces, ¿usted cree que el Yuca Francisco sabe de que, o tiene la revelación de que Jesús no tiene nada que ver con estas festividades? Y eso tiene una explicación, y usted mismo lo menciona. Y usted pregunta eso, pastor, ¿por qué esta gente con el estudio, con el conocimiento, pueden estar plagados de conocimiento, pero no tienen el ingrediente que les falta, el Espíritu Santo, que los lleva a toda verdad? Sin el Espíritu Santo usted se puede leer este libro 20, 30,000 veces y jamás va a recibir revelación del Espíritu Santo. Y ese es el gran problema de la iglesia. Y Jesús nunca se va a meter a un templo lleno y plagado de muñecos, de ídolos, a regalarles la revelación del Espíritu Santo. Pastor, lo intentamos. Concluimos, obviamente, este 2023 orando al Padre de que les permita a ustedes, muchos de ustedes, seguidores del programa, despertar, los que todavía están ataditos a estas tradiciones que les cuesta. Mire, hable de Jesús el 24, reúnase con un entorno de hermanos, de personas que no caigan en el paganismo. Tengan una cena a las 8 o 9, ¿verdad? Pero no caigan en las mismas. Volvemos al versículo del pastor Miguel de Efesios.
no sean cómplices, no vamos a ser cómplices, qué pena. Gústele al que le guste, no vamos a ser cómplices por respeto a Dios y por amor a Jesucristo. Pastor, bendiciones, muchas gracias, una feliz noche, que tengan un buen descanso, hasta la próxima. Así es, hermano Exxon, copastor, estamos llegando al final de lo que ha sido este grupo de programas del Faro, donde hemos tratado de hablar de algunos eh, personajes y cosas que son relevantes dentro de lo que se llama el periodo de la Navidad. Nuestra intención, y quiero rematar con esto una vez más diciéndoles, nuestra intención no es ofender a nadie, no es molestar a nadie, no es dañarle a usted de alguna manera, eh, pues estos tiempos, o sea, que no son de celebración, pero que sí de pronto usted los puede aprovechar es para compartir con sus seres queridos, tal vez salir y tomarse unos días de descanso, acercarse más a tal vez a esas personas que durante el transcurso del año a lo mejor usted no lo ha podido hacer. Y claro, obviamente, sí buscar de la presencia del Señor, pero no de esa manera, no de esa forma, porque reitere usted, o reiteramos a ustedes más bien, de que siempre la forma en la que debemos buscar al Señor es de la manera como Él nos lo ha colocado. Así de que solamente queríamos traer esto en conocimiento para ustedes, para que lo tengan en cuenta y para que ustedes mismos tomen sus propias decisiones y de acuerdo a esto que se les ha comentado, se les ha colocado en conocimiento, ustedes tomen cada uno lo que mejor consideren con respecto a esta temporada. De nuestra parte, ha sido todo un placer haberlos acompañado también durante lo que ha sido este 2023. Hoy también nos despedimos de lo que es estos programas del Faro por este año, por lo que es el 2023. En el 2024, si el Señor nos lo permite, si Él todavía nos tiene en bendición con vida, acá, me refiero acá en la tierra, si Él todavía no ha venido por su iglesia o como remarco, no nos ha llamado a su presencia, el 2024 nos reuniremos, si Dios lo permite también, más o menos sobre la segunda semana de enero, estaremos otra vez comenzando lo que es esta saga de programas y seguramente traeremos nuevos temas para compartir en el Faro. Así de que simplemente desearles una buena temporada de descanso, un feliz 2024 y que tengamos bendiciones de parte de Dios en estas últimas semanas de este año. Nos reencontraremos en el 2024, si Dios lo permite, en un nuevo Faro, si es que el Señor no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones para cada uno de ustedes.